Te voy a dar mi opinión sobre qué AirPods comprar en este 2024. Ya sabéis que los he probado prácticamente todos y os voy a decir, incluso comparando unos con otros, cuál es la mejor opción y cuál es no comprar. Así que antes de nada te voy a dar algo de contexto. Estos AirPods son compatibles con prácticamente todos los iPhone, ¿vale? Desde el S de primera generación a partir del iPhone 6S. También con los Apple Watch, con muchos iPad y también con muchos Mac, incluso Android. Así que cuidado si los vas a utilizar con Android, porque puede que no todas las funciones estén disponibles. Pero bueno, también quiero que sepas que este año 2024, a finales aproximadamente sobre octubre, se lanzarán los AirPods de cuarta generación. Por tanto, estamos hablando de que tengas en cuenta que compres unos AirPods, por ejemplo 3, no te preocupes porque no creo que cambien muchas cosas. Aún así es importante conocer este detalle, y si te preocupas sobre los AirPods Pro, que sepas que los AirPods Pro de tercera generación no saldrán hasta dentro de un año, en 2025, así que bueno, pues no te preocupes en este aspecto. Ahora sí que ya sabemos el contexto, podemos empezar por los AirPods que no te recomiendo comprar, ¿vale? En ningún caso elijas estos AirPods y se tratan de los AirPods, para empezar, de primera generación. Estos AirPods se lanzaron en el año 2016, si mal no recuerdo, y bueno, son los primeros AirPods. La batería ya está un poquito desfasada, dura bastante poco, el chip que tiene está anticuado, no tiene un montón de funciones que veremos a continuación. Por precio incluso no te conviene, porque por un poquito más puedes tener cosas mucho mejores, así que este dispositivo no lo recomendaría. Y esto te va a sorprender, de hecho Apple aún lo vende. Son los AirPods de segunda generación, también con el mismo diseño que el de los AirPods de primera generación. Son los más económicos, no os voy a mentir, se lanzaron en el 2019 y su autonomía es bastante decente, 5 horas, 24 horas con el estuche. Tiene el chip H1, donde podremos utilizar a Siri, podremos utilizar diferentes controles. Eso sí, ojo, hay en ciertos aspectos por los que yo no lo compraría, que veremos en los AirPods de tercera generación, que sí recomiendo. De nuevo, son unos auriculares que si los encontráis muy baratos los podría recomendar, pero en principio no. Pero vamos allá con los AirPods que sí recomiendo comprar. Después os voy a decir si recomiendo las versiones Pro o las versiones normales, dependiendo de qué tipo de usuario seas, pero empezamos por los que sí recomiendo versión no Pro, y son los AirPods de tercera generación. En este caso no tienen cancelación de ruido, no tienen almohadillas para aquellos que no os gusten estas almohadillas. Ha renovado su diseño, son un poquito más pequeñitos y tienen unas nuevas características, por ejemplo, audio espacial con seguimiento de cabeza. Esto parece una tontería, pero muchas películas o muchas canciones tienen audio espacial y de verdad que os va a gustar experimentar esto, igual que la ecualización adaptativa, que ajusta automáticamente la música a nuestros oídos. Sí aumenta un poquito la calidad de sonido respecto a los AirPods de segunda generación. Incluso ahora tiene un sensor de presión para pasar de canciones, que es bastante recomendable y pronto os vais a acostumbrar. Vais a poder cambiar de música hacia adelante, hacia atrás, pausarla, responder una llamada, colgar una llamada, y además estos sí son resistentes al agua y al sudor, tanto el estuche como los propios AirPods. Esto, por ejemplo, si vais a correr fuera, en exteriores, si os llueve, por ejemplo, cuando estáis fuera de casa, no os vais a estar preocupando como los AirPods de segunda generación, y estas son las cosas por las que recomiendo estos AirPods antes que los de segunda. Su autonomía es un poquito superior, hasta las 6 horas y más de 30 horas con el estuche de carga inalámbrica, que ojo, este estuche admite puerto USB-C y por tanto, si tenemos un cargador general, por ejemplo de Android, que tengamos por casa, ya vamos a poder utilizarlo y no tener que estar siempre llevando el Lightning, y es que se va a ir perdiendo su uso. Así que por esto en general los voy a recomendar antes que los de segunda. Y vamos con las versiones Pro. Aquí recomiendo ambos dispositivos, tanto los AirPods Pro de primera generación como los de segunda, y ahora veréis por qué.
Los AirPods Pro de primera generación están bastante rebajados y además las características, que es lo que buscamos básico, pueden estar muy bien. ¿Y qué es esto básico? Pues para empezar, la cancelación de ruido. Los AirPods Pro de primera generación siguen teniendo una muy buena cancelación de ruido, sobre todo si estamos constantemente en ambientes ruidosos, por ejemplo la calle, en el metro, en el autobús. Si queremos aislarnos durante una videollamada, creo que puede ser una muy buena alternativa. Además tienen este chip H1 y también tienen seguimiento dinámico de cabeza, igual que los controles, pasar hacia adelante, pasar hacia atrás, diseño que sigue estando bastante renovado. Y por tanto, si buscamos lo básico con almohadillas y cancelación de ruido, esta sería una buena opción dependiendo del precio. Y es que los AirPods Pro de segunda generación obviamente también los recomiendo, tienen un nuevo chip que nos va a brindar graves un poquito más definidos, un sonido más nítido. Es cierto que se escucha mejor, pero incluso la cancelación de ruido es mucho mejor. Vamos a escuchar hasta casi 2 veces menos sonido que los AirPods Pro de primera generación. Sería una versión muy refinada de los de primera generación. Incluso ya no solo vamos a utilizar los controles para pasar de canción hacia adelante o hacia atrás, sino que también vamos a poder subir y bajar de volumen simplemente deslizando en la parte inferior de estos auriculares. Además tiene una nueva función que es este audio adaptativo. Es una mezcla entre el modo ambiente y el modo de cancelación de ruido, donde se va a adaptar en función de los sonidos que escuchamos. Pasa una sirena, es algo importante, nuestros AirPods lo saben y por eso dejan pasar el sonido, y cuando hay mucho ruido ambiente va a activar esta cancelación. Todo dependerá un poquito el ruido y nuestros AirPods se van a adaptar. Donde existe una diferencia con los de primera generación es en el estuche, y es que el estuche ahora, aparte de que tiene USB-C, incluyen un nuevo diseño resistente al sudor y también al agua, y además lleva un altavoz incorporado que no solo nos va a permitir reproducir sonidos, es decir, encontrar estos AirPods en cualquier lugar donde esté, sino que también tiene buscar mi iPhone para poder localizarlo y al fin y al cabo también reproducir este sonido y localizarlo. Aumenta la batería de 4,5 a 6 horas y además mejora el Bluetooth y es un poquito más rápido a la hora de conectarse. Elegir los AirPods Pro o los que no son Pro, pues esto dependerá un poquito de para qué los quieras y en el ambiente en el que te estés moviendo. Por ejemplo, yo solamente recomendaría las versiones Pro para aquellas personas que los vayan a utilizar fuera de casa, vayan a escuchar música, contenido en ambientes ruidosos, es decir, en el metro, en el autobús, la calle en general, y necesiten aislarse de esos ruidos para que no les moleste en general. Estamos hablando que les gustan las almohadillas y que además requieren de esta cancelación de ruido. No quieres pagar tanto por unos AirPods Pro y además no requieres cancelación de ruido, los AirPods 3 es la opción correcta. En cambio, luego, si quieres unas versiones Pro, tienes que ver si te vale la pena o no esas mejoras de los de segunda generación. Si queremos unos auriculares de diadema, por ejemplo, unos AirPods Max, aquí ya es otro mundo, estamos hablando de otro formato de auriculares, incluso, ojo, porque pronto van a salir, o a lo mejor ya están disponibles, los Beats Solo 4, así que aquí tenemos una rivalidad bastante importante entre estos dos. No tiene rival, así que en este caso podéis ver la review y de ahí sacar si los queréis comprar o no. Así que chicos, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya ayudado. Dime en los comentarios al final cuál has comprado y si estás contento o no con esa decisión. Por supuesto, estate atento por todas las noticias de los AirPods de cuarta generación que saldrán a final de año y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!